Bien, amados. Se ocupan más los que conforme al Espíritu de las cosas del Espíritu. Amén. Oremos. Dios Padre bueno, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, porque una vez más tú nos hablas, Señor. Tú nos exhortas. Tú nos instruyes, Señor. Tú nos moldeas, tú nos capacitas con tu palabra, para que nosotros entendamos que no podemos vivir conforme a la carne, conforme a los deseos mundanos, conforme a lo que la gente cree y entiende en base a tradiciones, sino más bien que estemos sujetos a tu palabra, que es la que nos edifica, la que nos da vida y vida en abundancia, Señor. Sé con nosotros, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios es maravilloso. Aquí vemos cómo el Señor en su gracia nos dice a cada uno de nosotros. Te dice a ti que me escucha por medio electrónico, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿verdad? Eso es maravilloso, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, más bien andan conforme al Espíritu de Dios. Hermanos, es algo muy importante que para no andar conforme a la carne, tenemos que estar en Cristo. Cuando no se está en Cristo, se anda conforme a la carne. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros, una vez más, entendamos y nos apropiemos de sus enseñanzas, de sus mandatos, de sus estatutos, ¿verdad? El Señor nos dice que ningún hijo de Él que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador verá condenación alguna. Es decir, hermano, que si ya tú tomaste la decisión por Cristo, si ya tú recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, si ya tú le estás pidiendo que te dé gracia, que te dé de su Espíritu Santo para vivir conforme a su voluntad, permíteme decirte que tú no vendrás a ninguna condenación, tú no tendrás
ninguna condenación, porque ya tú estás en Cristo y es el mismo Señor que dice, ninguno de los que me reciben serán condenados. Ahora, ninguno de los que recibe a Cristo será condenado. Y aquellos que no han recibido a Cristo, ¿qué pasará? Pues automáticamente son condenados por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Y por eso es que el Señor dice que aquellos que estamos en Cristo tenemos nueva vida, porque el único que da vida nueva es el Señor Jesucristo, siempre que venimos a Él. Porque el hombre sin Cristo vive sujeto a la ley de la carne, a la ley del mundo, a lo que se está moviendo en el momento, a las cosas que están de moda, a las cosas que más me convienen o me favorecen a mí. Eso es vivir para la carne. Pero vivir para el Espíritu es dejar de hacer las cosas que me favorecen a mí, a mi cuerpo, a mis deseos, ¿verdad? Y entonces actuar conforme a la voluntad de Dios es sacrificar mi carne y mis deseos. Sí, la ley de la carne es disfrute, pero lo que la misma carne no te hace ver en el momento es la consecuencia que vendrán por servirle a ella, por servirle al mundo. Mas sin embargo, Dios ahora, por medio de su palabra, quiere advertir a sus hijos y decirle a aquellos que están sin Cristo, que están sumergidos en deseos y deleites pasajeros, volátil, ¿verdad? Dios quiere que vengan a su camino para que puedan cambiar de actitud, cambiar de pensamientos. Y ninguna persona puede cambiar de pensamiento ni de actitud si no viene a Cristo. Pueden aumentar sus pensamientos, pueden aumentar sus acciones, pero siempre aumentando para su propio mal. Porque en Cristo es que tenemos seguridad, en Cristo es que tenemos paz y en Cristo es que somos sabios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas y de las cosas que son de la carne, de eso se ocupan. Hermanos, una persona que solo esté afanado o afanada en lujos, en vanidades, en deleite, no tiene tiempo para enfocarse en las cosas del Espíritu de Dios. Porque hay personas que aman tanto o su cuerpo, o su dinero, o su trabajo, o sus empresas, o sus hijos, sus esposos, que no toman en cuenta a Dios, que va primero que todo eso. Porque quien te ha dado dinero, esposa, trabajo, hijos, se llama el Dios creador y salvador. Aquel que dijo, multiplicar y llenar la tierra. Porque Dios tomó esa decisión y dijo, decretó, ordenó, llenar la tierra. Tú estás en la tierra por esa orden del Señor, al igual que yo. Ahora bien, las cosas de esta vida no depende el hombre en esta vida de los bienes que posee. El hombre depende de la gracia poderosa de su Salvador, de su Creador. ¿A dónde lleva un dinero? ¿A dónde lleva una fama? Ya hemos visto muchas veces tantos famosos, tristes e infelices,
porque no recibieron a Cristo, porque la fama ocupaba el espacio del Señor Jesucristo. Y cuando la fama terminó, cuando el público se fue, cuando la vejez llegó, cuando el cansancio llegó y las enfermedades llegaron, sucumbió, porque no estaba anclado en la fuente de la paz, del gozo y de la felicidad que es Jesucristo. Para ser feliz, ser importante, ser agradable, ser querido, no se necesita ser famoso, se necesita estar en Cristo. Ahora bien, hermanos, no significa que tú y yo no tendremos aflicciones, porque la tendremos, porque esas aflicciones son las que nos van a dar fortaleza, porque el Señor Jesús en ningún momento nos dejará solo. Amén. Nunca nos dejará solo Cristo Jesús. Siempre estaremos llenos de ese Espíritu Santo. Y por eso ese Espíritu Santo nos corrige cuando vemos que nos estamos direccionando mal. Cuando vemos que estamos queriendo desviarnos de la verdad. Cuando vemos que no estamos tomando en cuenta al Señor. Cuando vemos que no estamos meditando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos hace ver esa necesidad, porque ya somos del Señor. Ahora, aquel que no está en Cristo, aquel que no ha recibido a Cristo, aunque todavía se congregue en alguna iglesia, al no haber recibido a Cristo, al no tener el Espíritu Santo, pues de repente le da igual seguir en la iglesia, seguir en la mentira, seguir en la vanidad, seguir en el orgullo. Entonces, seguir en la carne. Pero hay buena noticia. Hay buena noticia para ti que no has tomado la decisión por Cristo. El Señor Jesucristo te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Deja que Cristo entre hoy a tu casa. Ese corazón es la casa que Dios quiere que tú le dejes entrar. Él entra, aún sin tú decirle, pero ese no es el propósito de Dios. Porque Él te creó a ti sin tú decirle que te creara. Él te creó para amarte, pero también te creó para que tú le honres y sea agradecido. También te creó para que entienda que hay consecuencia de salvación al que lo recibe y hay consecuencia de condenación al que rehúsa recibir a aquel que murió en la cruz con un solo propósito: darte a ti salvación y vida eterna y perdón de pecado. Amén. No postergue más el momento de recibir a Cristo. Cristo Jesús espera por ti. Permíteme orar. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Yo te pido, Señor, que si ahora hay alguien que me escucha, que no te ha recibido, yo te ruego, Señor, yo te imploro, que ponga en ese corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Permite, Padre, que aquellos que me escuchan y no te han recibido, que no pierdan más su tiempo, que entiendan, Señor, que la vida del hombre es como la flor de la hierba, que pasa en un soplo, en un momento, en un instante, que luego ya está seca y es echada al fuego. Pero los que te recibimos, los que te reciben como lo que tú eres, el Señor y Salvador y Creador, pues nueva vida tendremos en ti y un día estaremos contigo en la patria celestial. No es un juego que hay consecuencias de bendición y de salvación para aquellos que te recibimos, pero tampoco es un juego que hay una consecuencia de condenación a los que rehúsan y le dan la espalda. Dios quiere que antes de que sea demasiado tarde, tú les recibas ahora y tú puedas decir que está actuando como sabio y no como necio, porque Dios quiere que el necio se vuelva a Dios, que el impío se arrepienta para que tenga perdón
salvación de pecado. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.